Hola chicos, literatura española 3. Orígenes del idioma castellano. Y alguno dirá, oiga, ¿y qué hemos hecho hasta ahora? Enrollarnos. Pero todo es importante. Todo es importante para entender mejor la literatura. En qué momento se dio y cómo era la gente de entonces. Dice, en el periodo medieval, el latín que se hablaba en la península, toda la península, y ahí están los Pirineos separándonos de nuestros vecinos franceses. Esta es España, quizás un poquito más para acá. Sí, bueno, algo más así. Este era el mar Cantábrico, Océano Atlántico, y a partir de aquí, de su estrechamiento con África, que ya estrecho de Gibraltar, y todo esto era el Mare Nostrum, que llamaron los romanos, el mar nuestro, porque todo alrededor del mar Mediterráneo, en medio de la tierra, todo el rodeado de tierra. Mar que a veces enfada, pero claro, no tiene los mismos enfados que un océano. Es cosa seria. Este daba mucho respeto en la Edad Media y todas las creencias que habían. De que la tierra se acababa, de que había unas cataratas enormes, total, que nadie se alejaba de aquí. Y un soñador, Colón, algo habría oído. Dijo, sí, más allá. Y daremos la vuelta a la Tierra porque si la Tierra es redonda, tal, y quiso llegar a las Indias, y mira tú por dónde. En el camino se encontró con un continente que él se creyó que era la India. Y no lo supo ni siquiera antes de morir, es decir, se murió convencido de que él no había descubierto nada nuevo, sino que había llegado a la India. En fin, cosas de la historia, ya ves tú. Y ni siquiera se llevó la gloria de poner a esas tierras con su nombre, aunque hay una nación, Colombia, que prácticamente viene de él, sino que más adelante vino un italiano que contaba muchas aventuras, historias, los pueblos de aquella zona, y se divulgó tanto los escritos de este señor, un tal Américo Vespucio, que la gente empezó a llamar, sí, oye, ¿de qué hablas? Sí, de las tierras de Américo, las tierras de las que habla Américo. Y de ahí vino la palabra América, sí, de las Américas. Las Américas son las tierras de las que habla Américo. Y de ahí vino la palabra América, ya ves tú. En fin, pues mira, el latín que se hablaba en la península ibérica se fragmentó en varias lenguas. Es decir, cuando la gente no se comunica, cuando la gente no viaja, cuando la gente no habla unos con otros, si aquí hay un tránsito, porque la gente se mueve, porque hay comercio, porque hay industria o hay movimiento de personal, entonces se tiende a hablar igual. Pero tú te imaginas aquí unas personas durante cientos de años sin hablar nada más que con el pueblo de al lado y el de al lado y el de al lado y el de al lado, aquello de como mucho 50 kilómetros y se morían y no habían visto más. Y aquí había otro corrillo, y por aquí había otro corro, y por aquí había otro corro. Pues el latín que hablaban estos, y el latín que hablaban este, y el latín que empezaron a hablarlo de distinta forma. Pero todo esto sin darse cuenta. O sea, no te creas que dijeron, oye, nosotros las Bs las vamos a hacer ahora un poquito más Ps, tirando a Ps. ¡No! O las P's las vamos a hacer más suaves para que se conviertan en B's. Como de lupus, vamos a decir luego lo. No. Lo hicieron, pero sin querer. Total, que al cabo de unos años, si hubiera ido un extraterrestre con su platillo volante y hubiera visto cómo hablaban el latín aquí, les pone el micro. ¿Cómo hablan el latín aquí? ¿Cómo hablan el latín aquí? Oiga, pero que lo hablan de maneras muy diferentes. Todavía esto pasa con las lenguas modernas y eso que hay mucha comunicación.
del castellano que se habla en unos sitios al que se habla en otro, hay diferencias. Bueno, y eso que hay comunicación, hay tele, hay prensa, hay radio, etc. Y últimamente trasiego de personas que van unificando el idioma. Pero en aquel tiempo no. Bueno, pues dicen que se dieron en aquel tiempo varias lenguas. El gallego, ahí, en esa zona, el leonés, el castellano, que empezó aquí y se fue irradiando, el castellano, el navarro aragonés, el navarro aragonés y el valenciano catalán. Y el valenciano catalán. Bueno, y estas por el norte, porque aquí pues al estar entre los árabes, ya que la reconquista se iba trasladando hacia el sur, batalla a batalla, durante 800 años, desde aquí, desde Asturias, desde aquí, desde la cueva de Covadonga, don Pelayo dijo: esto que nos ha pasado no puede ser. Volveremos a reconquistar España. Y movidos, como no, por la religión, que era la que movía todo, empezaron una guerra santa donde había que recuperar, había que reconquistar España. 800 años. Hasta que en el 492 ya solo quedaba aquí un trocito en Granada con el rey Boabdil, y los reyes católicos dijeron: se acabó, esto hay que rematarlo, hay que acabarlo, porque si no, no vamos a acabar nunca. Entonces ya conquistaron Granada y toda España ya fue, digamos, cristiana. Mientras tanto, Portugal se había dividido del resto de los reinos de la península ibérica y había continuado con la rama gallega, que en una variante dio el portugués. El castellano, que es el que nos ocupa, estamos con literatura castellano, tuvo su cuna en Cantabria. Cantabria, mi tierra. Cantabria. Esto es Asturias y esto es el País Vasco. Aquí, en Cantabria, donde nacimos los dos, el castellano y yo. Y otro famoso también, el río Ebro, que también nacimos ahí los dos. En un pequeño condado en medio de las montañas. Era una zona fronteriza, entre árabes y cristianos. Había que pasar. Todavía hay un puerto famoso de montaña, el puerto de Reynosa, donde yo nací, en ese pueblo. Por aquí, era una zona fronteriza. Y siempre había palos entre árabes y cristianos. Entonces, esta zona se fortificó con numerosos castillos. De ahí su nombre, Castilla, y de aquí luego este idioma, el castellano, se difundió con la Reconquista. Es decir, de alguna manera, aunque la Reconquista, es decir, los guerreros avanzaban por todas zonas, por aquí, por aquí, por aquí, aquí cogió un especial vigor. Por algunas razones históricas, políticas, militares, alianzas de que yo, el rey de tal caso a mi hija con el rey de cual, para que entonces el reino sea más grande. Bueno, eso ya es historia de España. Ahora estamos con literatura, el castellano. Pues el castellano, al ampliarse con la Reconquista, fue abriéndose paso entre, así en forma de abanico, entre el leonés y el navarro aragonés, y al final de la Edad Media, en 1492,
era ya el que más se hablaba en la península y contaba ya con varias obras literarias escritas de renombre, etcétera, etcétera. En la Edad Media, entre los siglos XII y XIV, convivieron, y pasamos ya a los textos literarios, dos escuelas literarias. Por una parte, digamos, lo civil, y por otra parte lo religioso o eclesiástico. Oiga, pero ¿no dice usted que estaba todo bebido de la religión? Sí. Pero, aunque la sociedad civil estuviera muy buena de la religión, se ocupó de los guerreros, de contar sus aventuras, etcétera, etcétera. Mientras que en la literatura religiosa se ocupaban de las vidas de los santos, etcétera, etcétera. Este fue oficio, o sea, estaba llevado por los que tenían el oficio, que es lo mismo que mester, que es un apócope de la palabra menester. Si tú la palabra menester, menester es algo que hay que hacer. Oye, ¿es menester qué? Todavía se emplea. Bueno, pues el menester es un cometido, algo que hay que hacer. Y de ahí vino, de menester, vino pues mester, apocopando, que es así como la lengua a veces se producían de unas palabras, salían otras. El mester. Este mester, como que fueron los juglares sus principales personajes, pues se llamó mester de juglaría. Y a este otro, hecho en los conventos, etcétera, sobre vida religiosa, santos, etcétera, se le llamó mester u oficio de clérigos, de clerecía. El mester de juglaría era propio de los juglares. ¿Quiénes eran los juglares? Pues eran unos artistas errantes. No tenían casa, iban de pueblo en pueblo. Que iban por ciudades y por castillos. Y digo por ciudades y por castillos porque a veces los castillos no estaban en las ciudades, estaban separados, en los lugares estratégicos, por donde podía venir el enemigo. Y allí estaba el castillo. Pero alrededor del castillo se desarrollaba casi siempre, o en el interior o en el exterior, una población. ¿Por qué? Porque cultivaban las tierras, pero al estar al lado del castillo, en cuanto veían que venían por allí los árabes, se metían rápidamente con las vacas, con las gallinas, con el grano, con los carros, todos, en el castillo, que era como un corralón grande, donde se podían meter muchas cosas, y en uno de los ángulos del castillo pues había una edificación más alta al mismo tiempo, que era la torre del homenaje, que era donde vivía el señor. Y todo lo demás, pues espacio libre para que todo el pueblo se metiera. Yo he visto castillos que ni siquiera tuvieron puerta de entrada. Es decir, cuando ves esos castillos así, y ves una puerta, esa puerta ha sido en algunos casos abierta posteriormente cuando ya no había guerras. ¿No? Yo he visto algún castillo que tenía la puerta subterránea, es decir, por aquí y estrechita. De uno en uno había que pasar para entrar en el castillo. Claro, esos no podrían meter vacas ni podrían meter nada para refugiarse. Ahora, este castillo prácticamente sin ventanas y sin nada, y con un pasillo aquí tan estrecho, te pones tú ahí con una porra y a ver qué pasa. Prácticamente era inexpugnable. Y la vida, cuando ves todas las edificaciones militares que se han hecho, supongo que por todo el mundo, pero en España, cuando las ves,
los millones y millones de horas de trabajo que hay allí invertidos, dices, oye, qué importante debió ser la vida. Todo esto para que no te mataran. La defensa. Entre los números que ejecutaban los juglares figuraba el recitado o canto de largos poemas épicos, llamados cantares de gesta. Los cantares de gesta. La palabra gesta significa hazaña, cosa difícil. ¡Ojo! Menuda gesta. Ya lo creo, valiente, importante. La gesta, la hazaña. Cantares de las hazañas. Estos narraban los hechos o gestas de guerreros y de héroes. Por el contrario, el mester de clerecía era cultivado por clérigos, sacerdotes, normalmente de los monacales, de los regulares. Y sus temas preferidos pues eran del carácter religioso, lógicamente.